En este vídeo os voy a mostrar cómo he construido una base radiante para una mascota, con la que proporcionaremos confort al animal con un consumo eléctrico insignificante. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Para la construcción de esto solamente he tenido que comprar dos elementos que podéis encontrar los enlaces de compra en la descripción del vídeo. El primer elemento se trata de una resistencia eléctrica con una tensión de alimentación de 12 voltios. La potencia de esta es de 10 vatios, aunque podéis encontrar potencias superiores, por seguridad recomiendo que no las utilicéis, ya que las de mayor potencia pueden alcanzar temperaturas muy elevadas, y para el uso que vamos a hacer, con 10 vatios es más que suficiente. El segundo elemento se trata de este termostato digital. La característica que debemos seleccionar en este termostato es que sea de alimentación a 12 voltios igual que la resistencia. El motivo por el cual utilizo 12 voltios para la alimentación de este sistema es que no estaría en riesgo el animal si mordiese uno de los cables debido a que se trata de un voltaje muy bajo. Este termostato lleva una sonda cableada para controlar la temperatura, y el conexionado es muy sencillo. Tenemos el cable rojo y negro para la entrada de alimentación, y el amarillo y negro es la salida para conectar la resistencia. En este modelo podemos conectar hasta un máximo de 120 vatios en carga resistiva, pero repito que con 10 vatios es más que suficiente para esto. Para la alimentación del termostato vamos a utilizar una fuente de alimentación de 12 voltios y 1 amperio como mínimo. Esta es una fuente de alimentación de un viejo router, la cual nos puede entregar hasta 1,5 amperios, o lo que es lo mismo, 1500 miliamperios. Siempre que podamos, vamos a utilizar una de estas fuentes que podemos tener por ahí abandonadas. Pero si no dispones de ninguna, en la descripción del vídeo te dejo enlace de compra de fuentes de alimentación. Y muy importante, por seguridad no utilices fuentes de alimentación que sean capaces de entregar mucha intensidad. Para conectar esta fuente de alimentación al termostato, cortamos el conector, separamos los hilos y los pelamos. La alimentación del termostato tiene polaridad, por lo que debemos conectar en el cable rojo el positivo del alimentador. Pero si el alimentador tiene los dos cables negros, ¿cómo identificamos cuál es el positivo? Generalmente, uno de los dos cables lleva una marca blanca longitudinal, por lo que ese cable corresponde al negativo. Pero lo mejor es comprobarlo con un voltímetro digital. Si dispones de él, puedes comprobar la tensión del alimentador a la vez que su polaridad. Si cuando lo comprobamos el voltaje que nos marca es un valor negativo, quiere decir que en la punta roja del tester tenemos el polo negativo. Si invertimos la posición de las puntas, podemos comprobar que el valor ahora nos marca en positivo. Ello quiere decir que ahora el positivo lo tenemos en la punta roja. Una vez identificado, podemos conectar este cable, que es el positivo del alimentador, al cable rojo del termostato. El otro cable del alimentador, que será el negativo, lo conectamos con el negro del termostato. Conectamos la fuente de alimentación y ya lo tenemos en funcionamiento. El valor que directamente nos indica el termostato es el correspondiente a la temperatura ambiente, ya que la sonda está suelta. Si cogemos la sonda con la mano podemos ver cómo directamente empieza a subir la temperatura debido a que la temperatura corporal está en torno a los 36 grados. Y ya solo nos queda conectar la resistencia, o dicho de otro modo la PTC, prolongarnos sus cables con un paralelo rojo y negro de al menos 2 por 0,5 milímetros cuadrados. La salida del termostato es mediante un relé que nos activará la salida de 12 voltios en el cable amarillo y negro. En este caso, el amarillo correspondería al positivo, pero para la resistencia o PTC le da exactamente igual la polaridad, por lo que no es necesario que la comprobemos. Una vez lo tenemos todo conectado, encintamos las conexiones, y si dispones de tubo termorretráctil, mejor todavía. El conexionado quedaría de esta forma, pero todo no queda aquí. Para poder repartir la temperatura uniformemente, necesitamos una placa metálica preferentemente de aluminio para repartir el calor. Aquí tengo un disipador de aluminio de un downlight LED de alta calidad de los que ya no se encuentran. Debido a que los LED cada vez emiten menos calor, la disipación que tienen ahora es mucho menor. También podemos utilizar el chasis de un foco LED. Por su construcción, tendremos también una buena base disipadora. Le retiro el reflector al downlight y me quedo con el disipador, que es lo que me interesa, y el LED lo voy a utilizar para fijar la PTC. Pongo la resistencia entre el LED y el disipador, pero esta vez el LED lo voy a montar por la parte trasera, quedándome así en el interior del alojamiento. Sea cual sea el disipador que elijáis, para fijar la resistencia no utilicéis ningún adhesivo. Utiliza cualquier elemento metálico para ejercer presión mediante tornillos, para favorecer así la transmisión del calor. Fijamos la sonda del termostato a la placa disipadora, asegurándonos que esté en buen contacto con ella y que no haya ninguna posibilidad de que se desprenda.
ya que si en algún momento se desprende la sonda, el termostato no tendría lectura de la temperatura del disipador y dejaría la resistencia constantemente conectada alcanzando su temperatura máxima, que en este caso podría llegar a los 80 grados, motivo por el cual no elegí otra PTC de mayor potencia. Conecto la alimentación y configuro el termostato a 17,5 grados para probar. Observamos cómo rápidamente la temperatura empieza a subir. Transcurrido poco tiempo, el termostato nos desconectará la resistencia debido a que ha alcanzado ya la temperatura de los 17,5 grados que le había programado, no volviéndola a poner en marcha hasta que la temperatura no descienda hasta la temperatura de arranque. Comprobando la temperatura con el termómetro láser, puedo comprobar que la temperatura de la placa está 2 grados por encima en los primeros ciclos. También podemos observar que la temperatura aún continúa aumentando aún estando desconectada la resistencia, debido a la inercia térmica. La programación de este termostato es muy sencilla. Una pulsación en el botón izquierdo para ver la temperatura de consigna de arranque. Una pulsación breve en el botón derecho para ver la temperatura máxima a la que va a desconectar la resistencia. Para ajustar cualquiera de los valores, mientras que estamos visualizándolo en pantalla, pulsamos prolongadamente hasta que comienza a parpadear el valor. Mientras que esté parpadeando, podemos aumentar o reducir su valor. En este caso, programo la temperatura máxima a 22 grados. Cuando deja de parpadear, pulso sobre el botón izquierdo para ver el valor mínimo. Mientras que aparece en pantalla, si pulso prolongadamente, entro en su configuración, la cual voy a ajustar a 20 grados. De esta forma, siempre que el termostato detecte una temperatura inferior a 20 grados, pondrá en marcha la resistencia. Cuando alcance los 22 grados, la desconectará. Y hasta que no descienda la temperatura hasta los 20 grados, no volverá a ponerla en marcha. Para instalar esto en la jaula es muy sencillo. Solamente practicaremos un agujero en el fondo de la cubeta para pasar los cables. De este modo evitaremos que haya cualquier cable a la vista del animal y que lo pueda mordisquear. Solamente tenemos que pasar la sonda y el cable de la resistencia. Una vez pasado, volvemos a conectar los cables a la resistencia y los aislamos adecuadamente. Preferentemente fijaremos los cables para que no se muevan cuando manipulemos la jaula. Posicionamos adecuadamente los cables y dejamos caer el radiador sobre la cubeta. Como el radiador que he elegido es de aletas, pongo una base plana sobre él para que el animal pueda estar cómodo y para que no se introduzcan las virutas de serrín, alimentos o excrementos del animal entre las aletas. Y no os preocupéis por la temperatura sobre los plásticos ni el serrín, ya que siempre vamos a utilizarlo a una temperatura de 30 grados o menor. Volvemos a poner el serrín a la jaula y ya puede el animal disfrutar de calefacción en su hogar. Y si dispone de caseta, también la podemos dejar sobre la base calefactable. Podemos fijar el termostato con brida sobre los barrotes de la jaula. Y no os preocupéis por el consumo eléctrico, ya que la resistencia es de un valor máximo de 10 vatios que solamente se activará durante unos segundos para mantener la temperatura. Y dependiendo de la temperatura ambiente, puede ser que solo se encienda cada 10 minutos o más. Espero que este vídeo haya sido útil para aportaros alguna idea. Si vais a realizar algo parecido, hacedlo con la máxima seguridad. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Dale un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.